A esta mujer lo conozco hace que yo tenía 15 años. Sí, que lo saqué de las calles al perro. Me ofrece un trabajo mejor y después cada vez fue empeorando más turbio, cada vez más turbio. Y el trabajo de matón, digamos. Tenía que hacer masaje, me tenía que acostar con ella. Contale a dónde me hacía ir al baño, a dónde tenía que ir a hacer... Porque ahí van los perros Yo como no soy tú. perro. Él ya lo hubieran matado en México, lo traje hasta acá para Lo salvarle hubieran su matado vida. por ti, por el trabajo que tú le hacías No, hacer. doctora, Eso es tráfico humano, yo no pero- soy ninguna perra. ¡Si sos una perra! ¡Cállate! ¡Sos una Yo perra! no soy ni- ¡Esto es lo que sos! ¡Cállate! Oye, Escúchame una cosa, por favor. Usted será la patrona en su casa, pero acá soy yo. Lo único que pido, suplico, doctora, es la oportunidad de yo poder ver a mi hijo. Yo no quiero que traigas un mundo turbio del cual nosotros salimos. Me fui por un camino no legal. ¿Te metiste a ser narcotraficante? Doctora, pero, esas imágenes, o sea, son pero los lujos un que teníamos. Ferrari, un avión, un Rolls Royce. Doctora, ¿Qué haces aquí, Blanca? ¿Qué rollo contigo? necesito que usted me escuche. has quitado Quédame al aire. todo, me has quitado todo, ¿Qué quieres que te diga? Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La poetisa norteamericana Dorothy Parker dijo: cualquier mujer que aspire a comportarse como un hombre, seguro que carece de ambición. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Apolo, ya no soporto más los maltratos de esta mujer. Yo soy la patrona y en mi casa se hace lo que yo diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A patrona. Pues, Gabriel, usted es el demandante Sí, del señor. caso. Explique la demanda contra Monique y lo que exige para resolverla. Yo quiero demandar a esta mujer por la suma de $24.000 para poder pagar el abogado de inmigración. Oiga, pero un abogado carísimo, ¿no? Bueno, sí, Está loco este perro. para poder trabajar legalmente en este país, señor. A ver, hijo, explícame de qué me estás hablando. Bueno, yo a esta mujer lo conozco hace que yo tenía 15 años. Sí, que lo saqué de Yo las estaba- calles al perro. Estaba en relación estaba en la calle, estaba durmiendo en la calle, trabajaba en un bar, limpiaba copas y bueno, atendía ahí atrás de la barra del... ¿Dónde fue esto? ¿En qué en lugar? México, ¿La en conociste México. en México? En México, Pero sí. tú no eres mexicano. No, yo soy argentino. Tú eres Es un Llegué con mi perro, familia. doctora. Este es un perro, eso Llegué es lo con mi que es. familia. Patrona, escúchame una cosa, por favor. Usted será la patrona en su casa, pero acá soy yo. Así que, Pero por favor, este vive en mi casa y escúchame, este es un ok, perro. pero estamos aquí ahora, ¿ok? Así que déjame escuchar lo que él tiene que decir. No tiene ningún derecho. Tiene derecho. Y tú estás aquí voluntariamente porque te dio la gana venir. Así que, por Porque favor... me quiere sacar mi dinero. Eso es lo que quiere este pinche mantenido. ahora déjame escucharlo. No me interrumpas más, te lo pido. No lo hagas. Esta mujer... La conoces en México, tú La estabas conozco en México. trabajando como chico en un bar, Sí. limpiando copas. ¿Qué pasó? Sí, y yo la conozco una noche, ella me invita a la casa y después de tener una relación, ella me invita a que me ofrece un trabajo mejor. Entonces yo acepto porque estaba mal, en esa situación estaba mal. Haciendo un trabajo Sí, ¿de lo saqué qué? de las calles, En un doctora trabajo Polo. de bar, en un bar que empezó siendo un bar y después cada vez fue empeorando más turbio, cada vez más turbio. Y después tenía que hacer cosas que ya no quería hacer, ¿Cómo qué? como ir a apretar gente, ir a cobrar con un grupo de Si gente. eso tenías que íbamos. hacer, por eso se te pagaba. Por Sí, eso. se me pagaba, pero yo lo sufría, no era algo que yo lo quería hacer. ¿Cómo no? Si te No, estabas no lo muriendo quería de hacer. hambre. Sí, me lo estaba tenías muriendo que de hambre. hacer para que agarraras
dinero para que sí, tragaras. Sí, porque es así uno. ¿Qué significa apretar gente? Y ir a apurar, a cobrar plata. Ir a cobrar plata. Ir O sea, a la fuerza. A la fuerza, sí, señora. Sí, la gente que no paga, así va uno para cobrarles. Porque a uno no se le deja Esas así cosas nomás. tenía que hacer yo. Esas cosas con un grupo de gente, ir trabajo de matón, digamos. Tenía que hacer trabajo de matón con un grupo de gente, ir a apretar, y si no pagaba o si se Sí, pero ni escapaba... servías para ir a la eso, no servía ni familia. para eso, doctora. Sí, por eso todavía no tenía donde Amenazarlos, estaba. golpearlos, Amenazarlos, etcétera. golpearlos por la familia, y eran cosas que no son lindas para Sí, hacer. la gente se le Pero yo pagaba tenía muy que hacer bien. lo mismo. Sí, se me pagaba, pero no era algo lindo. Luego de eso, ella se va de ahí porque se ve que ya no sé qué pasó, que se le puso muy turbio la cosa y se vino para Estados Unidos. Yo me quedé solo, me empezaron a apretar a mí, los que yo apretaba. Sí, te salvé la vida, dile que te salvé la vida. Los enemigos de ella Le salvé la pusieron vida, en contra doctora. mía. Contra tuya. Entonces yo me quedé sin amparo porque los que estaban con ella, los matones, se empezaron a quedar solos porque usted ve que era un temperamento fuerte y dominaba todo el círculo que estaba con ella. Entonces Sí, porque si te dejo a ti es una... yo no tengo la actitud que tienes tú. No, si te pero, dejo a ti eres un... Ok, continúa, dime, ¿cómo llegas Gracias. aquí? La llamo y le digo que me tire una mano, que me Sí, estaban porque por siempre me matar, hablas. que me estaban por matar porque ya no tenía dónde esconderme. La pasé mal, la pasé muy mal. Ella me dice que me iba a mandar los pasajes, que me iba a hacer un contrato por 2 años de $24.000 cada año y que iba a arreglar legalmente para que yo pueda trabajar como empleado. ¿Haciendo qué? ¿Va de nuevo apretando gente acá? No, él trabajaba de servicio. O sea, ¿qué De hacía? chacho, limpiando, Le que para eso limpiaba la sirve, es para lo casa, único que sirve. Todas las cosas que yo no quería hacer, se las tenía que hacer yo. Le limpiaba la casa, le limpiaba toda la podredumbre que ella tiene, se le limpiaba yo, le tenía que hacer masaje, me tenía que acostar con ella. O sea, era como el Ay, esclavo de ahora ella. resulta que vas Como a el decir esclavo que es un personal de sacrificio ella. constante con esta mujer. Una esclava. Si sos una vieja que me va a querer acostar con vos. Perro mantenido, luciéndote conmigo Continúa. siempre y así es como me pagas. Continúa. Ok, te mandó los documentos, los pasajes, viniste. Pude llegar. Ok. Pero yo me maltrata. O sea, Llevas un año aquí. Llevo un año. Hace un año que estoy Y le falta uno para que humillando, termine su estoy contrato. siendo humillado. Hace un año que estoy siendo humillado. Las cosas que he tenido que vivir no se las deseo a nadie. Yo ya no quiero trabajar más, por eso es que me quiero abrir y quiero que ella me pague la plata para yo poder trabajar legal acá y olvidarme del pasado. No quiero saber más nada con ella ni con la gente que trata con ella, no quiero saber más nada. Ya está, ya estoy podrido, ya no quiero saber más nada. Ok, perfecto. También estoy muy turbio. Por eso lo que quieres entonces es cancelar el resto del contrato el año que te queda y que te dé los $24.000. Que ¿Correcto? se vaya, doctora, Ok, pero no le voy a pagar perfecto. ni un penny. Ok, ¿cómo respondes? Mire, doctora, si él se quiere ir, que se vaya, pero yo no le voy a pagar ni un penny. A mí me enseñaron a defenderme. Desde chica he estado defendiéndome de hombres y tipos como este. Así es que si él se quiere A ir, mí que me se parece vaya. que el que necesitaba defensa aquí era él, no tú. No, me refiero que este es un mantenido muerto de hambre. Él viene con su carita de inocente a Lo que decir pasa que es que es un los buen... hombres con los que Cállate, ella perro, que ahora trataba, estoy hablando los yo. hombres con los que ella trataba Cállate, no eran como perro, yo, que te no eran calles. como yo. Estoy Los hombres hablando que vos yo tratabas ahora. no eran como Ahora yo. estoy hablando yo. Contale con quién trabajaba. ¿Qué te importa a ti? ¿Con quién Doctora, trabajaba? Eran negocios en México. Lo que yo hacía era cobrar a la gente que me debía. No tiene nada de malo. Yo vine a Estados Unidos para hacer una nueva vida. Esta persona que ayudó a hacer esos trabajos, obviamente la gente se va contra de él y sí, lo querían matar. Y me lo traje para acá para salvarle la vida y mire cómo me paga. No le voy a dar ni un penny, doctora. No ha terminado su contrato. Lleva un año. Yo así no puedo Y trabajar eso, más, y eso doctora. que dice No de puedo los 24,000 soportarlo más. pesos, le he pagado No lo mucho soporto más de Si eso. usted Cállate, sepa, perro, cállate. Si usted sepa, me hacía ir Cállate, al perro, baño. cállate. Contale a dónde me hacía ir al baño, a dónde tenía que ir a Porque hacer... ahí van los perros Yo como no soy tú. perro, yo soy un ¿A ser dónde? humano como ¿A todo. dónde te ibas? En un balde. Y una vez me pidió que limpie y no lo quise limpiar. Y me tiró ese balde todo lleno de excremento. De mi excremento. Porque es un me por la cabeza. Y después tuve que Porque limpiar eres todo. un pendejo, no hace las cosas bien, doctora. Yo ya me no, cansé. no hacía las cosas bien. Me Y quiere toda la sacar plata, dinero. toda la plata. Toda me la quiere plata que sacar cobraste. dinero. Dígale quién lo vistió, quién lo calzó, quién le dio de tragar todo el año. Hasta carro tiene la mendigo este. Ya vas a chillar, siempre estás chillando. No aguanto más. sí. Ve, Dime doctora. una cosa, ¿por qué tú siempre has sido así tan déspota con los hombres, así tan...
Tan Ya vas a chillar. prepotente. Yo me crié con puros hombres, doctora. A mí me enseñaron a ¿Y ser tu de esta mamá dónde manera. estaba? ¿Quién? ¿Tu mamá? No, mi madre murió cuando yo nací. Yo me crié con mis hermanos y mis padres. Ellos me enseñaron a ser así. ¿Hacer cómo? ¿Así? ¿De cruel? Sí, a defenderme por tipos como este. Yo no Pero si hice este nada. hombre- No hiciste nada, cállate. Pero si este hombre, tú lo has utilizado en todo el sentido de la palabra. Él ya lo hubieran matado en México, lo traje hasta acá para Lo hubieran salvarle su matado vida. por ti, por el trabajo que tú le hacías No, hacer. doctora, porque a él se le pagaba. Si él quiso trabajar ahí es porque se le pagaba para eso. Era un niño cuando lo conociste. Tenía 15 años. Tenía 15 años y yo lo saqué de las calles. Tenía 15 años y andaba ahí robándole a la gente en las calles. ¿Era un niño? Yo le salvé la vida. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo, doctora. Ok. ¿Qué testigo traes tú? Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandante. No se vaya. Tiene muchas relaciones en México, gente sicaria, que la verdad es una persona muy ¡Cállate, desagradable. perro! ¡Cállate! ¡Tú no sabes de qué estás hablando! ¡Cállate! Lo que pasa es que eres un cole. Siempre le has tenido miedo a todos los hombres. Te obliga a que tú le pegues Aquí yo a le él. pegué a él. Sí, Y de porque le hecho, gusta. Y a este también le gusta que le peguen. me duele comentárselo, pero lo violamos. ¿De qué estás hablando? Por ¿De qué favor, está hablando Lucas. este imbécil? Sí, soy una abusadora. Soy ¿De una qué abusadora. Dice la abusadora? señora María ¡Cállate! Tri- ¡Cállate! Caso cerrado.